En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Rey de los cielos, Consolador, Espíritu de la verdad, que estás presente en todas partes y todo lo llenas, Tesoro de todo bien, dador de la vida, ven y fija tu morada en nosotros, y purifícanos de toda iniquidad y salva nuestras almas, oh bondadoso. Bueno, así comenzamos entonces este nuevo programa de la luz de los Santos Padres. Mi nombre es Pablo Colangelo, yo soy presbítero de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa y me desempeño aquí en el pueblo de Tres Capones, principalmente aquí en nuestra parroquia del Manto Protector de la Santísima Madre de Dios. Y bueno, entonces vamos a compartir hoy algunos temas que tenemos previstos para el día de hoy. Y les dejo mi número de teléfono, es el 3758 51 36 13. Les repito, el número es el 3758 51 36 13. Así que así damos comienzo. Antes quería comentarles cuáles son las próximas actividades que tenemos para los días subsiguientes. Mañana martes, como todos los martes, a las 17 horas realizamos catecismo para los niños de 7 a 11 años. Así que quienes están interesados pueden comunicarse conmigo, el mismo número que les pasé recientemente. Y los días sábados, cuando el cronograma lo permite, también hacemos el catecismo para los más grandes, más jóvenes, o los jóvenes más grandes a partir de los 12 años, ¿no? Entonces, así es como tenemos previsto el tema del catecismo. Después también tenemos catecismo online, que damos los días domingo por la tardecita, allí por las 19 y 30 horas. También tenemos catecismo online para, ya son temas por ahí son básicos, pero se toca ya más para un nivel adulto, ¿no? Para todos aquellos que quieran conocer más sobre su propia fe o adentrarse en el mundo de la Iglesia Católica Ortodoxa. Así que eso los días domingos lo hacemos en forma online. También pueden escribirme para poder coordinar estas charlas y pueden participar. Después las dejamos, como hacemos con estos programas, generalmente cuando se puede y está disponible todo lo necesario, lo dejamos grabado en nuestro canal de YouTube, para que puedan volver a escuchar. Bueno, entonces sí, vamos a meternos de lleno con el tema que tenemos para hoy. Hoy tenemos también temas apologéticos. Defendemos la fe, la correcta fe, el entendimiento correcto de la fe. Y para eso vamos seleccionando algunos temas. Generalmente son temas que en otros ámbitos pueden generar cierta controversia, y esos son los temas que nosotros defendemos en estos espacios, o en este espacio en el cual los últimos programas hemos ido tratando diferentes temas puntuales, y hoy vamos a tratar dos temas. Los temas que vamos a hablar hoy son: ¿debemos bautizar a los niños? Ese es el primero de los temas. Y el segundo de los temas es: ¿el día del Señor es el sábado o es el domingo? ¿No? Esos son los dos temas que vamos a tratar hoy, porque, como sabe la mayoría de ustedes, nosotros bautizamos a los niños y conmemoramos principalmente el día domingo, ¿no? Y eso es lo que vamos a desarrollar. ¿Por qué es de esta forma? ¿Por qué la Iglesia lo enseña de esta forma y se mantiene hasta el día de hoy, ¿no?
Entonces, esto está basado sobre un trabajo realizado, no tomé nota acá, pero después, en todo caso, en la grabación de YouTube lo dejaré en los comentarios o en la descripción para citar bien la fuente. Pero la pregunta que nos hacemos en primera instancia es, ¿debemos bautizar a los niños? Y bueno, para apoyar esta práctica, lo primero que hacemos es citar las escrituras. Las propias escrituras. Dice, id pues a hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, dice nuestro Señor Jesucristo. Y eso podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, ¿no? Las propias palabras de Cristo. El bautismo es un sacramento que nos limpia del pecado, nos injerta en el cuerpo de Cristo. Esto ya lo hemos hablado en temas anteriores, programas anteriores. El cuerpo de Cristo está fundamentado, que es la Santa Iglesia, y a través del bautismo entonces comenzamos la vida dentro del cristianismo. Hay distintas comunidades que enseñan que no se debe bautizar a los niños. Sí, hay comunidades que enseñan que no se debe bautizar a los niños, que es necesaria la fe personal y que los niños son incapaces de poder comprender, porque son chiquititos. Según estas comunidades o grupos, los niños no pueden confesar su fe. Por lo tanto, no pueden ser bautizados, ¿no? Eso es lo que enseñan, lo que dicen algunos grupos o comunidades. Y citan para esto una parte de las escrituras, de las Santas Escrituras, Evangelio de Marcos, que dice que el que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea se condenará. Bien. Bueno, esto es un poco también, ¿no? Acá empieza a dejar, se empieza a entrever por qué la libre interpretación de las Escrituras puede llevarnos siempre o en muchas ocasiones a distintos errores de concepto, más cuando se sacan de contexto, ¿no? Entonces, para defender esta posición de que no se debe bautizar a los niños, muchas veces se nos cita este pasaje: el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Sabemos que ninguna de las antiguas iglesias condena el bautismo de los niños, ninguna. En la antigüedad, la iglesia, ya desde la antigüedad de la iglesia, nunca condenó el bautismo de los niños. Pero fue recién en el siglo XVI, o sea, pasaron muchísimos años, realmente muchísimos. Los anabaptistas son los que comenzaron a cuestionar el bautismo infantil. Este anterior verso que fue citado de Marcos 16:16, en muchos manuscritos antiguos de la Biblia no se encuentra. Pero, de todas formas, en estas palabras, Jesús no se está refiriendo a los niños, sino a las personas que están fuera de la iglesia y a los conversos adultos. O sea, lógicamente que aquí se refiere a personas que van a tomar el bautismo y lo hacen sin fe. La Biblia no prohíbe el bautismo de los niños. No hay ni una sola referencia en las Sagradas Escrituras, ni una referencia en las Sagradas Escrituras que los niños de ciertas familias hayan quedado sin ser bautizados hasta que alcanzaron la madurez. No hay ningún testimonio dentro de las Sagradas Escrituras, dentro de la Biblia, que diga que ciertos niños de algunas familias hayan quedado sin bautizar hasta alcanzar la madurez. Se menciona, al menos sí,
por lo contrario, ¿no? Se menciona por lo menos 5 familias bautizadas en los Hechos y en los Corintios. En distintas partes de la Biblia, como acabo de decir, en los Hechos de los Apóstoles y en la Carta a los Corintios, se mencionan al menos 5 familias bautizadas. Eso podemos encontrarlo en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el 16, en el 18 y en la primera de Corintios, capítulo 1. Es inimaginable que solo los adultos de esas familias que son mencionadas en estos libros fueran bautizados sin los niños, solo los adultos. Pues desde el punto de vista del pueblo judío de aquella época, la familia era una unidad, era comprendida por todos los miembros de la familia, de los pequeños a los más grandes. Entonces cuando se dice la familia ha sido bautizada, se entiende que incluye a los niños de la familia. El día de Pentecostés también, cuando desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles, cuando el apóstol Pedro terminó de hablar, la gente le preguntó: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Y él les dijo que debían bautizarse. Y les explicó lo siguiente, y esto lo leo del libro de los Hechos. Dice: la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Repito, entonces, cuando le preguntaron, después que el apóstol Pedro comunicara el Evangelio ese mismo día de Pentecostés, bueno, los que escuchaban le preguntaron: ¿qué debemos hacer entonces para abrazar la fe? Y él les dijo, repito, que deben bautizarse, ¿no? Y cito lo que dice Hechos 2:39, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Sabemos que San Juan el Bautista, cuando estaba en el vientre de su madre, eso está en las Escrituras, Lucas 1:41, San Juan el Bautista, cuando estaba en el vientre de su madre, saltó de alegría y fue lleno del Espíritu Santo. O sea, ya se manifestaba el Espíritu Santo en un niño que todavía no había nacido. También Jesús bendijo a los niños traídos por sus madres. Eso también está en las Escrituras. Marcos 10, del 3 al 14, ahí podemos ver que las madres llevaban a los niños y ciertas personas querían apartar a los niños, querían: no molesten al maestro, déjenlo. Y Cristo los reprendió, le dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis. Esas son palabras propias de Dios, Dios mismo, defendiendo el acercamiento de los niños a Cristo. Si los niños entonces pueden recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo en forma directa, como cuenta la Escritura misma, también pueden recibir la gracia de Dios, o sea, la gracia del mismo Dios, esa gracia regeneradora a través del bautismo, naciendo de nuevo, ¿no? O sea, si Cristo dijo: dejen que vengan a mí, para que Él pueda imponer sus manos sobre esos niños, cuanto más también debe poderse recibir la gracia a través del bautismo. En Juan leemos: el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el mismo Evangelio de Juan, aquel que no nace a través del agua, del bautismo y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Son palabras propias de Dios. En todos, incluso en los niños, Dios toma la iniciativa de la salvación y nos concede la gracia de la regeneración sin la precondición de la fe, ¿no? O sea, nuestro deber es responder recíprocamente con fe y obediencia. Los niños reciben
y a través de sus padrinos son quienes manifiestan esa fe y deberán conducirlos por el camino de la fe. A nadie se le ocurriría no llevar a los chicos, a sus propios hijos, si están enfermos, al médico porque el chico no le gusta o porque llora. A nadie se le ocurriría no anotarlo en la escuela porque el chico no puede manifestarlo de su voluntad de querer ir. Uno como papá, como mamá, siempre busca el bien del hijo, entonces va a hacer lo que crees que es correcto para la formación de su hijo, para el bienestar de su hijo. Entonces, cuanto más que darle el bautismo, para que a través del bautismo y luego de la crismación y ya tomando la comunión, ustedes saben que en la Iglesia Católica Ortodoxa, personas cuando se bautizan, reciben el sacramento de la crismación y ya comienzan a tomar la comunión. No se dilata ese tiempo, ¿no? O sea, esa costumbre dentro de la Iglesia Ortodoxa es esa costumbre primitiva que siempre se mantuvo así en la Iglesia Ortodoxa. Entonces los niños ya apenas son bautizados, confirmados o crismados, que sería el mismo sacramento, entonces a partir de ese momento ellos ya empiezan a tomar la comunión y no quedan privados así hasta que tengan más edad. Bueno, estamos tratando en este programa la luz de los Santos Padres. Estamos tratando justamente el tema del bautismo de los niños, defendiendo esta posición, por qué, y fundamentando, justificando, por qué se bautiza a los niños, y eso es lo que estamos tratando hoy. Les recuerdo el número de teléfono, es el 3758 51 36 13. Les repito, 3758 51 36 13. Bueno, estamos, como les decía, tratando el tema del bautismo de los niños dentro de la Iglesia Católica, Apostólica, Ortodoxa, y sabemos que la ley en el Antiguo Testamento, repito, la ley del Antiguo Testamento mandaba a circuncidar a los recién nacidos al 8º día del nacimiento, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo fue circuncidado también, como mandaba la ley de aquel momento, al 8º día. Y como conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sabemos que nuestro Señor se somete al bautismo en las manos de San Juan, el precursor y bautista. Para nosotros los cristianos el bautismo es la circuncisión. ¿Sí? En la circuncisión encontramos como una prefiguración de lo que sería el bautismo. De hecho, leemos en la carta a Colosenses del apóstol Pablo, donde dice: fuisteis circuncidados por la circuncisión en Cristo y sepultados con Él en el bautismo. ¿Sí? Entonces encontramos una analogía, una comparación de estas dos cosas que son diferentes, la circuncisión y el bautismo, pero hay una analogía, hay una continuidad. El Concilio de Jerusalén decidió en aquel momento, ¿no? Eso lo leemos en el libro de los Hechos también. Cuando hablamos del Concilio de Jerusalén, hablamos esa reunión, podemos decir, que tuvieron los apóstoles y que consta en el libro de los Hechos, y ellos decidieron que los judíos y los gentiles no necesitaban la circuncisión, sino que necesitaban el bautismo para ser incorporados en el cuerpo de Cristo. O sea que cuando dicen ya no la circuncisión, sino el bautismo, y no están diciendo los niños no. Están diciendo no, circuncisión no, el bautismo sí, para todos. Pero a diferencia de la circuncisión, sabemos que el bautismo es dado a los hombres y a las mujeres por igual, ¿no? Porque ya con la venida de Cristo, como dice el apóstol, ya no hay diferencia entre varón y mujer, ni judío ni gentil. Es para todos,
Por eso hablamos de una iglesia católica, hablamos de una iglesia universal. No es para un pueblo determinado, una comunidad determinada. Ya no hay ni varón ni mujer, ni judío ni gentil. Y de acuerdo con la historia y la tradición de la iglesia, y repito, tradición, ya esto también lo hablamos en programas anteriores, cuando hablamos de tradición, incluye las Sagradas Escrituras y otros escritos y la tradición oral, ¿no? No se puede separar. Eso ya lo hemos charlado largamente. Entonces, de acuerdo con la historia y con las enseñanzas de la iglesia a través de su tradición, los niños eran y son bautizados. La santa tradición nos dice que San Policarpo fue bautizado siendo niño en la era apostólica, o sea, en tiempos de los apóstoles, porque se estima que San Policarpo nació allí por los años 69, 70, o sea, los apóstoles estaban vivos, y fue bautizado en esa era apostólica, en esas comunidades que iban creciendo a través de los apóstoles, a través de la comunicación, y él, siendo niño, fue bautizado. Después encontramos un poquito más adelante a San Cipriano, padre también de la iglesia, obispo de Cartago, que fue cabeza de la iglesia en África. Él escribió que del bautismo y de la gracia no deben ser privados los infantes. O sea, ya en los padres de la iglesia de los primerísimos tiempos vemos este ejemplo del bautismo en los niños. Como decía San Policarpo, fue bautizado no solo él, pero hay constancia, ¿no? Hay testimonios escritos de que él fue bautizado ya de niño, y estamos hablando de la era de los apóstoles. Entonces, ¿por qué rompemos con esa costumbre, esa tradición apostólica? Y como vemos, San Cipriano, ya en los primeros siglos, muy cercanos a los apóstoles, defendía el bautismo de la gracia, que no se debe privar a los infantes. Después tenemos distintos testimonios de otros padres de la iglesia, como por ejemplo San Gregorio, el teólogo, dirigiéndose a las madres cristianas, dice lo siguiente, él escribe lo siguiente: ¿tú tienes una criatura?, pregunta. No dejes que el tiempo aumente el daño, o sea, no dilates incorporarlo a la iglesia. No dejes que el tiempo aumente el daño. Que sea iluminado desde su infancia y que desde su juventud sea consagrado al Espíritu. Ahí vemos que dice que sea iluminado ya desde su infancia. Y pregunta en este comentario, estamos citando, él pregunta: ¿tú temes al sello por la debilidad de tu naturaleza, como una madre atemorizada y de poca fe? Y ahí le pone un ejemplo del Antiguo Testamento. Dice: Ana prometió a Dios que le consagraría a Samuel, que era su hijo, antes de que él naciera. Y al poco tiempo Samuel nació, y ella lo dedicó y lo educó para el sacerdocio, sin temer a las debilidades humanas y con fe en Dios, ¿no? O sea, muestra la predisposición, la decisión de la madre de Samuel, Ana, ya antes de que nazca, ya ella lo dedicó, lo consagró a Samuel, a Dios, y trabajó para que así sea. Y así fue. Después encontramos muchos otros testimonios. Por ejemplo, San Agustín, teólogo y padre de la iglesia, dijo acerca del bautismo de los niños: esto es lo que la iglesia siempre tuvo, siempre, y siempre mantuvo. Esto es lo que ella recibió de la fe de nuestros ancestros. Esto es lo que ella
perseverantemente guarda aún hasta el fin. Esto hace referencia al bautismo de los niños. Ya estamos hablando de un padre de la iglesia también de los primeros siglos, donde él está dando testimonio de que ya esto se hacía en la iglesia primitiva. La iglesia ortodoxa bautiza a los recién nacidos por la fe de sus padres y de sus padrinos. Por eso existen durante el bautismo la presencia de los padrinos, para tener a cargo ante la iglesia la fe del bautizado. Quien hace la manifestación de la fe, las promesas en nombre del bautizado, son los padrinos. Porque cuando él crezca, los padrinos están obligados a enseñarles la fe y a ocuparse de su ahijado para que sea un verdadero cristiano. El padrino no es para hacer regalito en los cumpleaños. El padrino tiene una función tanto más importante que los propios padres. Debe formar a sus ahijados para caminar dentro de la iglesia. Este es el deber sagrado que tienen los padrinos. Este es el compromiso que tomaron ante Dios. Y ellos pecan seriamente si menosprecian este deber, ¿no? O sea, no podemos decidir alegremente, así, muy livianamente, bueno, sí, voy a ser padrino y no me preocupo por ayudarlo en el crecimiento, por formarlo. Y si no lo puedo formar porque no tengo la capacidad, preocuparme de que sea formado, de que vaya a la iglesia, que tome la comunión, que aprenda, que viva cristianamente. Esa es la función y la obligación de un padrino. Cuando uno, como padrino, hace las promesas en el bautismo y los compromisos, los está haciendo nada menos que con Dios. Y Dios pedirá cuenta de cada uno de nuestros actos, y principalmente de esos actos. Con respecto a que recibimos la gracia por la fe de los demás, ¿no? Porque acá estamos diciendo que el niño recibe la gracia del bautismo por la fe de otro. ¿Quién? ¿De quién? De sus padres y sus padrinos. ¿Sí? Y esto, hay testimonios en el Evangelio de que Jesús, cuando vio la fe de los que llevaban a un paralítico, Él le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y además lo sanó. Y el Evangelio dice, viendo la fe de ellos. O sea, por la fe de ellos, Él perdona los pecados de otro. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Entonces, cómo a través de la fe de unos, otros pueden recibir la gracia. Y esta permanencia de la santa fe de la Iglesia puede ser demostrada por los testigos del pasado. Nosotros, todas las personas, inclusive los que rechazan, ¿no?, la tradición de la Iglesia, no actúan en sus vidas así, no rechazan las enseñanzas de sus padres, de sus abuelos, de los que les contaron los que vivieron antes que ellos. O sea, aceptan. Dicen, no me interesa lo que vos me cuentes. No. O sea, inclusive las personas que rechazan la tradición de la Iglesia, no la rechazan para sus vidas, sus propias tradiciones. Cuanto más la tradición de la Iglesia. Entonces, la Iglesia demuestra por los testigos del pasado, que son los santos padres de la Iglesia, y la autoridad de los padres es una autoridad basada en la asistencia del Espíritu. Lógicamente los padres no son infalibles en sí mismos en forma particular. La Iglesia Católica Ortodoxa no existe la idea de la infalibilidad de una persona, de nadie. O sea, todos nos equivocamos en forma individual, ¿no? Pero la Iglesia sí es infalible. La Iglesia en su conjunto es infalible.
La infalibilidad pertenece a toda la Iglesia. Pues ellos representan esa cadena ininterrumpida de la tradición recibida de los apóstoles. Los padres de la Iglesia, que están en consonancia con la enseñanza de toda la Iglesia, representan la cadena ininterrumpida de la tradición recibida directamente de los apóstoles. No hay innovaciones, no hay cosas nuevas, inventos en el medio, ¿no? La tradición que nosotros defendemos es la tradición que recibimos de los propios apóstoles, custodiadas por los padres de la Iglesia. La verdadera tradición es la transmisión de la verdad. Esta tradición, según el mártir Ireneo, nace y se cuida por medio de la fiel y bendita verdad, que fue dada a la Iglesia desde los comienzos y se preserva en la repetición incesante del servicio episcopal, ¿no? La tradición de la Iglesia no es la fuerza de la memoria humana, no es la persistencia de los ritos y las costumbres. Esta tradición es viviente, es una institución floreciente. Seguir a los padres es ante todo la invocación del testimonio de los santos. Cuando nosotros decimos seguimos a los padres de la Iglesia, es ante todo la invocación del testimonio de los santos. El testimonio de los santos padres entra en una honda e inseparablemente en la propia estructura de la fe católica, apostólica, ortodoxa, ¿sí? O sea, eso es muy interesante y muy importante entenderlo así. El apóstol con la predicación y el padre con los dogmas dejaron grabado una sola fe en la Iglesia, decía uno de los padres, y también las vestiduras que lleva la verdad, tejidas por las fuerzas superiores a la teología, que actúan y glorifican el gran misterio de la devoción. Entonces, aquí vemos que el bautismo de los niños está... hay testimonios en las propias escrituras y dentro de la tradición de la Iglesia, de la primera tradición, inclusive de los primeros años. O sea, la tradición es una sola, pero digo de la tradición ya apostólica que es transmitida hasta nuestros días. Bueno, nos encontramos en la radio de Tres Japones transmitiendo este programa de la luz de los Santos Padres, donde tratamos cuestiones de la fe relacionadas con la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Y bueno, eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? en este programa. El teléfono es el 3758 51 36 13. Recuerden que pueden enviar un mensajito. Y lo que les iba a decir es en relación a nuestra fiesta, la fiesta parroquial. Nosotros el día 14 de octubre, según el calendario civil actual que utilizamos normalmente, o sea, esto va a ser el martes que viene, festejamos la fiesta parroquial, es la fiesta del manto protector de la Virgen María. Y para eso vamos a recibir a nuestro arzobispo Gregorio. Ya desde el día 13 a las 18 horas tenemos la vigilia pernocturna, ¿no? Allí comienza el ciclo diario de los oficios y que culminará allí con la Santa Liturgia del día siguiente. Entonces ya el día 13 ya estamos conmemorando la fiesta del manto protector de la Virgen María, el 13 a las 18 horas, con la presencia de nuestro arzobispo. Y después el día martes 14 a las 8:30 horas tendremos la Santa Liturgia. Entonces también están invitados a poder participar de estos dos servicios tan importantes. Después se pueden quedar a compartir algo también con nosotros.
charlar con nuestro arzobispo que viene de San Pablo para acompañarnos en esta gran fiesta que vamos a vivir, si Dios lo permite, la semana que viene. Bueno, aquí estamos entonces en este programa de la Luz de los Santos Padres. Saludos a quienes nos están escuchando, saludos a mi mamá que me escucha a través de internet desde Buenos Aires, y también al diácono Esteban que me mandó un mensajito que le parece interesante el tema que estamos tocando, y bueno, mandamos un saludo también para él y su familia. Bueno, vamos a continuar con el segundo de los temas. Vamos a tratar de tocar este segundo tema, que es, como habíamos planteado al principio, el Día del Señor. ¿Es el día sábado o es el domingo? ¿No? Esa es la pregunta con la que abrimos el tema. Hay ciertos grupos, ciertas comunidades que no son católicas ortodoxas, que sostienen que el día correcto para adorar a Dios es el día sábado y no es el día domingo. Bueno, este es uno de los temas. Para esto citan el texto del libro de Éxodos, capítulo 20, del 8 al 10, para fundamentar esta enseñanza de respetar el día sábado y no el domingo. Este texto dice: recuerda el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. ¿No? Entonces, aquí vemos otra vez la misma práctica, ¿no? De tomar las Escrituras, un pasaje, y fundamentar algo, un pensamiento determinado, y dejando por fuera todo el resto de la enseñanza. Entonces, acá dice esto y esto debe ser así, punto. Pero, como hablábamos recién, las Escrituras, no cayó el libro de las Escrituras desde el cielo y apareció en una mesa. La Escritura es justamente la tradición de la Iglesia, una parte de esa tradición, una parte que está escrita. Entonces, si uno toma solo esa parte, una partecita de esa parte, entonces ahí es donde cae en el error, porque los quita del contexto, del resto. Y entonces esto es estar bajo la ilusión también, tomando este texto así tal cual, de que Cristo no cambió nada. Y nosotros sabemos que nuestro Señor vino para hacer nuevas todas las cosas. Y todo el que viene a Cristo deja atrás los viejos caminos del paganismo y del judaísmo. Y cuando los fariseos criticaron a Jesús por no comportarse de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Cuando le criticaban de que no cumplía con algunos preceptos y demás, Cristo le dijo: nadie echa un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido y se produce un desgarrón peor. Claro, nos pueden decir que Cristo no vino a cambiar la ley, pero a cada paso nosotros vemos cómo Cristo renueva esa ley vieja por una nueva. Va cambiando, va renovando la ley. De hecho, leemos en las Escrituras, en el Evangelio de Juan: os doy un mandamiento nuevo, dice, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. Aquí vemos que Cristo viene a cambiar, a renovar esa ley. Aquí él mismo dice: os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros.
Antes de Jesús morir en la cruz estaban vigentes las leyes de la antigua alianza, ¿no? O sea, antes que Cristo muriera en la cruz, inclusive estando él caminando por la faz de la tierra, estaban vigentes las leyes de la antigua alianza. Y Cristo mismo dijo, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. O sea, en Cristo se da cumplimiento a esa ley. Por eso es que Él renueva, porque en Cristo se cumple la ley y Cristo renueva todas las cosas, hace nuevas todas las cosas. Porque Cristo vino a cumplir lo que estaba escrito. Y como dice el apóstol Pablo a los colosenses, y que es sombra de lo venidero. Lo que estaba escrito es una sombra de lo que vendría con el tiempo de la gracia, con el tiempo de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz y resucita, allí se renuevan todas las cosas. Las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios estableció un pacto con su pueblo Israel. ¿Sí? Eso lo leemos, sabemos. Y le dio la ley con sus 10 mandamientos, que incluye el sábado. El apóstol Pablo nos dice de la ley y de sus mandatos. Presten atención a esto porque puede resultar un poco difícil. El apóstol Pablo dice que con respecto a la ley y los mandatos de esta ley, dice que quien practique sus preceptos vivirá por ellos. Y esa es la alianza esa es la esencia de la alianza del Antiguo Testamento. O sea, el que practique sus preceptos vivirá por ellos. ¿De cuáles? De la antigua ley. Esa es la esencia de esa alianza del Antiguo Testamento. Esa es la esencia, era cumplir con las leyes, los preceptos mandados al pueblo de Israel cuando se realizó ese pacto. Pero los cristianos ya no estamos bajo el pacto de la antigua ley. Esto lo dice el mismísimo apóstol Pablo a los Gálatas. Dice, antes de que llegara la fe, en el tiempo de la gracia, la fe en Cristo, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse, ¿no? O sea, el apóstol Pablo acá está diciendo claramente de que los cristianos ya no estamos bajo el pacto del antiguo de la ley. Porque antes de que llegara la fe, antes que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley. Estábamos circunscriptos en la ley. Estábamos mantenidos por esa ley, en espera de la fe que debía manifestarse. Estábamos esperando justamente el cumplimiento de esa ley en Cristo. La esencia del nuevo pacto, entonces, ¿cuál es? Nosotros dijimos que la esencia del antiguo pacto, de la antigua alianza, era quien practique sus preceptos, vivirá por ellos. O sea, quien practique los preceptos de la ley, vivirá por ellos. Pero la esencia del nuevo pacto es distinta, es la fe. La ley antigua sirvió al pueblo de Dios, como nos dirá el apóstol Pablo, como un pedagogo, como un cuidador, alguien que custodia, alguien que cuida. Esa ley era como un pedagogo que nos cuidaba hasta la venida de Jesucristo. Pero en las bocas del apóstol Pablo dice, más una vez llegada la fe, ya no estamos bajo ese pedagogo, bajo ese cuidador. En el nuevo pacto nosotros ya somos conducidos por el Espíritu Santo, ese Espíritu que vive y reina dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice el apóstol a los Gálatas, si sois conducidos por el Espíritu, no estás bajo la ley, ya no estáis bajo la ley. Si son conducidos por el Espíritu, ya no están bajo la ley. La iglesia, como bien sabemos, es el cuerpo de Cristo
que está habitado por el Espíritu Santo, nos enseña que el sábado ya no es el día de reposo. Y lo hace porque si el sábado era guardado como conmemoración del descanso de la creación, ¿no? O sea, el sábado se guardaba en conmemoración del cese de la creación. O sea, Dios creó por seis días y el séptimo día dice descansó. Sabemos que es una forma de decir, Dios no necesita descansar, Dios no se cansa, pero Dios cesó de crear, ¿no? Es ese día de descanso de la creación descansa. Ahora tenemos un mejor motivo para celebrar que ese, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Y la resurrección inaugura un nuevo día. Por eso hablamos de un día octavo. Porque la resurrección de Cristo inaugura un nuevo día, una nueva etapa. Porque Cristo, como dijimos antes, hace nueva todas las cosas. Y Él, después de haber muerto y resucitado, se transforma en nuestro descanso, en nuestro sabbat, en nuestro sábado. Y la iglesia conmemora la entrada que tenemos nosotros en este descanso, que es en Cristo, ya no el sábado, sino el primer día de la semana. Porque ¿qué día resucitó Cristo de entre los muertos? Resucitó el domingo, el primer día de la semana. Ese es el día de la resurrección de nuestro Señor. Ahí ya citamos otra vez, muy cerquita del tiempo de los apóstoles, una epístola que se conoce como la de Bernabé, porque esto es muy cercano a los apóstoles, donde dice: no me son aceptos vuestros sábados de ahora, sino el que yo he hecho, aquel en que, haciendo descansar todas las cosas, haré el principio de un día octavo. Por eso hablamos de un día octavo, un nuevo día. Es decir, el principio de otro mundo. Por eso justamente nosotros, sigue diciendo esta carta que se conoce como la epístola de Bernabé, por eso justamente nosotros celebramos también el día octavo con regocijo. ¿Por qué? Porque es ese día en el que Cristo resucitó. Por ser día en que Cristo resucitó de entre los muertos y después de haberse manifestado subió a los cielos. Y tiene poder entonces la iglesia para hacer esto nuevo de cambiar el sábado por el domingo. Aquellas comunidades que enseñan que debemos guardar el sábado del Antiguo Testamento están desechando la enseñanza de los apóstoles, están enseñando la tradición apostólica, que es la que se custodia hasta el día de hoy, se mantiene dentro de la iglesia. Consideran que cualquier persona, y entre comillas inspirada por Dios, sobre la base de una lectura individual de la Biblia, puede establecer la verdadera iglesia de Cristo, ¿no? O sea, como que no ven en la iglesia, sino que consideran que cualquier persona que esté inspirada por Dios puede leer la Biblia, interpretar y establece así la verdadera iglesia de Cristo. Creen que la iglesia se perdió en algún momento de la historia, ¿no? O sea, ¿por qué se enseña esto? Porque enseñan de que como que la iglesia sí, de los primeros tiempos, era pura y demás, pero que con el tiempo se corrompió, se perdió en algún momento de la historia. Y que el deber de cada uno de estos cristianos iluminados es restaurar el verdadero cristianismo, como si se hubiese perdido en algún lugar. Y en esa ilusión se olvida lo más importante, que la iglesia no puede
no pudo haber desaparecido, no se pudo haber perdido, no hay nada que restaurar, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo está en la cabeza de esa iglesia. Y el Espíritu Santo habita en ese cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y cuando nosotros hablamos de iglesia nos referimos, como dice el credo, a una iglesia, una, santa, católica y apostólica. Como está definido en el credo de los primeros tiempos, el credo de Niceo Constantino Napolitano. Creemos en la iglesia que es una, no muchas, una, santa, católica y apostólica, la de la doctrina recta. La iglesia no es una multitud de grupos o de asambleas o de asociaciones. Si miramos, hay multitud, hay algo más de 20.000 distintas denominaciones que no se ponen de acuerdo unos con otros. Entonces, ¿quién tiene la verdad? La iglesia no se ha perdido porque la iglesia no se puede perder. El cuerpo de Cristo no se puede perder. No hay nada que rescatar, no hay nada que recobrar, porque la iglesia siempre ha estado ahí y va a estar hasta la segunda venida de Cristo. Porque Cristo mismo nos prometió que las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella. No pudo haberse perdido, la iglesia está intacta. Los padres de la iglesia nos advierten acerca de aquellos que quieren guardar el sábado como lo hacían el antiguo pueblo judío. San Ignacio escribe: no os dejéis engañar con doctrinas extrañas, ni con viejas fábulas que ya no tienen utilidad. Porque si aún ahora vivimos según el judaísmo, confesamos con ello que todavía no hemos recibido la gracia. O sea, si vivimos conforme a la ley antigua, estamos confesando que no vivimos según la gracia. Ahora bien, los que se habían criado en el antiguo orden de las cosas, ahora llegaron a una nueva esperanza. Y ya no vivían guardando el sábado, sino el domingo, dice San Ignacio. El día en que amaneció nuestra vida, por la gracia del Señor y de su muerte. Pero algunos niegan este misterio por el cual recibimos la fe y soportamos el sufrir, para ser hallados discípulos de Jesucristo, nuestro único Maestro. El que guarda el sábado, entonces, está confesando que no ha recibido la gracia. Los cristianos desde el principio guardamos el domingo, el primer día de la semana. Como dice testimonios de la propia Biblia, en el libro de los Hechos, se lee que dice el primer día de la semana. ¿Qué día es ese? Domingo. Estando nosotros reunidos para la fracción del pan. Sí, ahí vemos entonces que ya en el libro de los Hechos, los apóstoles y los discípulos de Cristo, las primeras comunidades cristianas, se reunían el primer día de la semana para partir el pan. A aquellos que nos critican por atenernos a las enseñanzas apostólicas, entonces les recordamos las palabras del apóstol Pablo a los colosenses. Por tanto, que nadie os critique, decía el apóstol, por cuestiones de comida o de bebida, o a propósito de fiestas, que no los critiquen por novilunios o por sábados. Porque todo esto es sombra de lo venidero. Pero la realidad es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? La Santa Iglesia. Y en esa realidad vivimos nosotros, los cristianos, católicos, apostólicos, ortodoxos. Ahí entonces cerramos este segundo tema que teníamos para el día de hoy. Bueno, queridos amigos, el lunes pasado me olvidé mandarle un saludo a mi amigo Jorge. Jorge estaba esperando que yo le mande un saludo. Jorgito, ¿no? Ayudante del altar ahí, fiel, ayudante, niño.
tiene apenas 8 años, ¿no? Y bueno, el lunes pasado estaba escuchando el programa y dijo, padre, mandame un saludo, y me olvidé, así que se lo mando hoy. Un saludo para mi amigo Jorgito. Bueno, queridos amigos, vamos a rezar para agradecer por este nuevo programa que hemos tenido hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdaderamente es digno bendecirte, siempre bendita y purísima Madre de Dios. Tú eres más honorable que los querubines e incomparablemente más gloriosa que los serafines. Te glorificamos a ti que diste al mundo, a Dios el Verbo, sin dejar de ser virgen, y que verdaderamente eres la Madre de Dios. Queridos amigos, nos reencontramos en un próximo programa a la luz de los Santos Padres. No va a ser el próximo lunes porque ese lunes tendremos la vigilia pernocturna y están todos invitados. Que Dios los bendiga.